buenas noches. ¿Cómo están, estimados afiliados y amigos? Estamos en nuestro programa de Tu Espacio AFEC, en este día de hoy que nuestro presidente Jaime Echevarría nos ha dado la oportunidad en la Comisión de Fiscal y de Seguridad Social poder platicar de algunos temas relevantes respecto a los aspectos fiscales. Y antes de comenzar con nuestra invitada, que es una afiliada y amiga de todos nosotros, quiero comentarles que el día viernes, este viernes 4 de marzo, tendremos nuestro evento en conmemoración a las damas. Es un evento hecho especialmente para ustedes y para las afiliadas en AFEC. Pues bueno, en breve les estaremos haciendo llegar la información relativa para que nos puedan acompañar en un desayuno donde tendremos temas con representantes de finanzas del Estado de Querétaro, con la presidente de FECAPEB, con nuestra vicepresidente de AFEC y algunas otras personalidades, damas distinguidas de la sociedad que nos están acompañando. Y también recordarles que este espacio se abrió y dejamos el desayuno fiscal, que es tradicional de AFEC, para el día 15 de marzo, donde nos acompañará nuestro amigo Sergio Ledesma para hablar de la PTU y todos los aspectos legales, corporativos, fiscales y algunos otros tantos que se representan al respecto. Y pues bueno, esos son los anuncios que tenemos para el día de hoy en los eventos que se dan en los siguientes días. Pero bueno, vamos a dar espacio al evento que nos trae el día de hoy. Ahí están viendo el flyer que tenemos a las personas que nos van a acompañar en el Día de la Mujer en conmemoración a este evento, y esperamos que estén con nosotros. Una disculpa, viernes 6 de marzo a partir de las 8:30 de la mañana y pues bueno, puedan disfrutar de este evento de las damas en nuestra querida asociación. Pues bueno, vamos a dar espacio al evento que nos acompaña el día de hoy. Yo le agradezco muchísimo a una querida amiga que tengo muchos años de conocerla. Nos conocimos, perdón por la redundancia, en una capacitadora hace algunos años. Después la encuentro en AFEC y la verdad es que se ha destacado, ha venido saliendo, avanzando y conociendo los temas fiscales. Y pues le agradezco que hoy haya aceptado, Rocío, Chío para los cuates, Claro que sí. una disculpa por nombrarte así, aceptar platicar este tema que es muy importante en un estado en el cual está en boga, top 5 en la materia de construcción, y que la verdad tiene demasiadas aristas, Chío, y que es importante que los platiquemos tanto en el aspecto fiscal, seguridad social, algunos otros tantos que vamos a abordar el día de hoy. Y pues bueno, te cedo el espacio. ¿Qué nos puedes platicar de desarrollos inmobiliarios? Y sobre eso pues vamos platicando lo que nos digas. Claro que sí, Mario. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo en esta Comisión Fiscal y de Seguridad Social. Y pues sí, como bien comentas, pues el tema de desarrollo inmobiliario, con el crecimiento que ha tenido Querétaro, todas las familias que llegan todos los días, cada vez hay más desarrollos. O sea, ahorita volteamos a ver y yo creo que ya los cerros que antes se veían verdes, ya ahorita hay desarrollos por todos lados. Claro, claro. ¿Qué nos puedes comentar de, no sé, vamos, es una materia que tiene demasiadas aristas, pero ¿por dónde quieres empezar para que tú mismo nos des el margen de irlo ampliando? Pero ¿qué te parece? ¿Cómo acumula un constructor? ¿Cómo acumula un desarrollo inmobiliario? Entendiendo que por desarrollo se entiende venta de casas habitación, venta de terrenos, venta de bodegas, oficinas, etcétera. ¿Cómo quisieras empezar a abordarlo? Pues ahí podemos partir, como en la ley del ISR nos dice en el artículo 17, cuáles son los momentos de acumulación. Entonces, en el penúltimo párrafo nos habla de los momentos de acumulación para constructoras o desarrolladores inmobiliarios. Y ahí nos dice que esta acumulación se hace de acuerdo a estimaciones. Entonces, pues ahí tenemos la opción de no acumular. Por ejemplo, cuando se firma un contrato, pues hay veces que dan un anticipo y luego dan mensualidades. Entonces ahí en una ocasión nos topábamos con una inmobiliaria que teníamos como ese tema, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo lo acumulas? ¿Cómo se va pagando o hasta el final cuando se hace la escritura? Porque pues para renta es una cosa y para IVA es otra cosa. Entonces se pone interesante ahí ese tema de la acumulación. Y qué bueno que lo tocas en ese punto, Chío, porque debemos de tomar en cuenta que ese 17 que mencionas de renta en su último párrafo, en los momentos de acumulación por estimaciones, pues tendrá que venir el residente de obra a determinar o establecer cuál es el avance, porque puede pasar el viernes o el sábado que venga y determine cuánto es lo que la siguiente semana se va a ejecutar, y derivado de ello, pues él nos dirá cuál es lo que qué es lo que se debe de cobrar para que pueda seguir avanzando la obra.
Porque será muy injusto, ¿no crees que tú pactas un contrato como constructor de 100 millones de pesos y te lo tengas que acumular cuando solamente estás pactando derechos y obligaciones de esa obra, ¿no? Sí, es correcto. Y fíjate que yo creo que es un tema muy común que se da tanto en constructoras como en desarrollos, de que justamente viene el contrato y pues la ley es muy clara y dice el momento en el que pactas, que entregas o que se lleva a cabo la operación. Pero pues imagínate, acumulas un ingreso de cierta cantidad sin tener ningún gasto. Claro. O nos vamos a cómo lo vas a deducir, ¿no? A estimar el costo, pero pues Claro. de ahí se viene una serie de que debe tener una muy buena estructura fiscal desde antes, y yo creo que es algo que ha pasado mucho, es que se empieza a hacer el proyecto y voltean a ver esta parte fiscal hasta el final, hasta que ya hicieron, ya compraron, ya tienen contrato, ya tienen todo, y de repente pues se topan, como que no le dan la importancia que requiere el tema fiscal y el tema de proyección de impuestos. Cuando ya tienes al inversionista totalmente pactado y de repente cómo nos vamos a acumular, ¿no? Entonces, en un resumen, para efectos de impuesto sobre la renta, 17 último párrafo, como bien nos han señalado, por estimaciones nos estaríamos acumulando. Eso significa que el contrato no me lo voy a acumular al 100%, sino conforme se vaya logrando la estimación. Sí, correcto. Como se va dando el avance, se van haciendo las estimaciones y de acuerdo a la estimación se va acumulando el ingreso. Perfecto. Y entonces terminaríamos de acumularnos la totalidad de la operación, ¿hasta qué momento? ¿Hasta que ejecutemos el contrato? ¿Sí? Pues que esté ejecutado el contrato y que esté pagado al 100%, porque ves como va por estimación, pues esto tiene que ir a la par, que esté liquidado y que esté timbrado correctamente. Timbrado correctamente. Muy bien. Entonces, en ese sentido tenemos una claridad de cómo vamos a ir acumulando los ingresos en esta materia. Ahora bien, pasemos, porque tiene muchísimas cosas, no nos va a alcanzar el tiempo para platicar de todo seguramente, pero en ese sentido, pues el constructor se preocupa por la deducción y pues al principio no tiene un costo porque se está acumulando estimaciones, ¿no? ¿Qué sugerencia les podrías dar? Por ahí creo que existe un estímulo que les puede ayudar, que les puede ser práctico aplicarlo, pero platícanos de ello, Chico. ¿Qué opinas de ese aspecto? Sí, claro, Mario. Mira, pues como bien sabemos, pues la adquisición de un terreno normalmente en una empresa tradicional pues se convierte en un activo, ¿no? Entonces, hablando del tema de desarrollos inmobiliarios, pues existe la opción en el artículo 191 de la ley del ISR, donde nos dice que podremos deducir ese terreno, mandarlo directamente como un gasto y no como una inversión. Entonces, pues imagínate, para un desarrollo inmobiliario que compra muchos terrenos, a lo mejor tiene una utilidad, pero esa utilidad pues no es utilidad porque la va a reinvertir en nuevos terrenos para desarrollo, entonces poder tener la opción de deducirlo en lugar de manejarlo como una utilidad. Y para poderme deducir, es interesante reiterar lo que mencionas porque nadie puede deducir terrenos. Exactamente. No es algo que sea habitual y menos que nos permita impuesto sobre la renta deducirlo. Y nos dices, hay un estímulo en el 191 de renta donde los puedo deducir, pero ¿por qué si me lo permiten y qué necesito para poderme deducir? Sí, nos pone ciertos requisitos, así como nos da el estímulo para poderlo hacer, nos da ciertos requisitos. El principal es que la actividad o el 85% de los ingresos sean por desarrollos inmobiliarios. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, se dedique a la compra y venta de terrenos o a la compra y venta de construcción de casas habitación. Ese es el primer requisito que nos pone. Al menos el 85% de mis ingresos deben de ser para destino provenientes de esa actividad. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más? También nos pone el requisito de que ese terreno tiene que ser construido y enajenado dentro de los 3 ejercicios siguientes. Entonces, no es eterno. No es como que, porque pues imagínate, también se presta mucho a hacer como, nosotros como buenos contadores ya está en la cabeza, ¿no? A ver qué estrategia puedo utilizar ahí para unas oficinas, para unas bodegas. Entonces, sí nos pone ese requisito que tiene que ser enajenado. Si no es enajenado en este periodo, lo vamos a tener que acumular. Así como lo hicimos deducible, ahora vamos a tener que acumularlo. Eso significa que yo en este año 2026 adquiero un terreno y ese terreno lo puedo deducir por aplicar este estímulo
y si en 3 años no hago no lo enajeno, no lo construyo y lo enajeno, entonces me tengo que acumular el 100% de ese terreno que yo adquirí. ¿A valor histórico o a valor actualizado? Pues sería valor actualizado. Híjole, entonces me estaría generando un ingreso muy gravoso por la plusvalía por la plusvalía que pueda generar. Ok, muy bien. ¿Qué más tiene el estímulo que nos pueda decir que tenemos que tener cuidado para tener estos aspectos presentes? Pues sería esa parte de la acumulación de ingresos, la parte de la deducción o la acumulación del ingreso en caso de que no se enajene. Y se me está yendo otro. Creo que por ahí te establece el mismo artículo un financiamiento del 3% por cada año que lo tengas mientras pasen esos 3 que no lo enajenes. Por ahí establece una acumulación adicional. Que hasta cierto punto pues es razonable, ¿no? Porque claro. Te está diciendo la autora, te permite deducir el terreno y te financia la misma disposición fiscal con un 3% cada uno de esos años que no te lo... Que no lo enajenemos. Que no lo enajenes, ¿no? Bien, y creo que por ahí también establece, Chio, el hecho de que puedas poner no te pide tanto un comprobante fiscal, sino que lo escritures, ¿no? Algo así establece el artículo. Sí, y obviamente dentro de la escritura tenemos que incluir el fundamento legal de que estamos haciendo uso de ese beneficio y debe estar incluido dentro de la escritura. O sea, dentro de la escritura le tengo que decir, yo te compro terreno, te convenzo de que porque también ojo con el 191, porque no te dice que te lo haya pagado, sino que me lo escritures, ¿no? Y que le ponga esa leyenda en algún cuerpo de la escritura. Y eso ya me da el permiso de que yo me lo pueda deducir. De poderlo deducir. Y entonces ya tengo un costo, ¿no? para ese ejercicio 2026 de un terreno que, pues bueno, apenas lo voy a empezar a edificar o apenas voy a empezar a construir en él. O como tú bien mencionas, quizá tengo algunas utilidades, tengo algunos ingresos y adquiero ese bien inmueble que a lo mejor no he pagado, lo escrituro y ya me lo deduzco de este año, ¿no? Ok, muy bien, Rocío. Y en ese sentido, ¿qué más puede haber en el desarrollo inmobiliario que nos puede interesar? Abordando por pequeñas fases lo que estamos platicando. Ya pasamos por renta, ya pasamos por el tema de que adquiere el terreno. ¿Qué más seguiría? ¿Qué otras cuestiones debemos de cubrir en materia de desarrollos inmobiliarios? Mira, pues viene el tema del IVA y bueno, creo que antes de pasar al tema del IVA, Mario, es importante, pues a lo mejor estamos hablando de grandes desarrollos, pero la realidad es que existen muchos pequeños constructores que se dedican a construir y a enajenar casas, ven un terreno, lo compran y lo venden. Entonces ahí también pues es muy importante tanto para los que se dedican a construir y vender como para quien compra, pues cumplir con el requisito de la factura, ¿no? Todavía nos llegamos a topar con muchos contribuyentes que pues de repente le dices, pues me tienes que facturar, pero ¿cómo? Pues está la escritura. Pues sí, pero también aparte de la escritura, el complemento pues es la factura. Creo que es algo que pues aunque a lo mejor de repente parece obvio para nosotros, para muchas personas todavía es como que la escritura hasta ahí llega, eso es la validez que le da, ¿no? a la deducción, pero pues ya sabemos que hay que emitir una factura por esa construcción o esa casa. No, y qué bueno que lo abordas porque efectivamente es muy común que no pides el comprobante fiscal, la adquisición de tu casa, de tu bodega, de algún bien inmueble, y posteriormente que no piensas que lo vayas a enajenar, sucede el hecho de que lo haces y como siempre terminamos las operaciones de compraventa ante el notario, resulta ser que el notario pues al solicitar el comprobante y no haber, pues no le quiere dar efectos fiscales o el costo a la persona, ¿no? Es importante que en ese sentido que nos mencionas se solicite el comprobante fiscal porque la escritura ya no es una deducción hoy en día. Exactamente. Requerimos ahora sí que todo tiene que estar timbrado en el SAT. Esas cuestiones de los comprobantes fiscales que nos traen locos, ¿no? Sí. Que pareciera ser algo muy sencillo el hecho de timbrar, pero pues todavía hoy sigue siendo complejo los comprobantes fiscales, que eso sería tema también de otra materia que podemos abordar algún día, Chío. Y bueno, creo que también involucra alguna parte la cuestión de la seguridad social. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? ¿Qué aspectos cuidar para este desarrollo inmobiliario?
Sí, mira, pues la parte de la seguridad social es también un tema bien delicado, Mario, porque pues empezamos, como bien comentas, que tenemos ya toda la estructura, vamos a empezar, arrancamos obra. Hay veces que son grandes proyectos que es un titular, pero van a ser muchos subcontratos. Entonces, pues en la ley del IMSS nos obliga a dar de alta las obras antes era SATIC, ahora es el CIROC. Entonces tenemos que dar nosotros de alta la obra y pues para dar de alta la obra tenemos que tener el contrato, la licencia de construcción. Entonces ese es otro de los puntos pues clave en el tema de desarrollos inmobiliarios, el tener toda esta estructura integral que nos permita hacer esos movimientos, porque pues volvemos a lo mismo, hay veces que te dicen que des de alta la obra pero no está la licencia, pero el contrato no está firmado. Entonces pues en base a eso es como lo primero, ¿no? Es SAT, IMSS, dar de alta la obra. Tenemos dentro de los primeros 5 días, después de que se firme el contrato, se inicia la obra, tenemos 5 días para poder dar de alta la obra ante el IMSS. Ok, muy bien. Y ahí se da de alta ya sea como el dueño de la obra, y si vamos a tener subcontratos, pues hay una parte donde nos permite hacer los subcontratos, que van adheridos a la obra principal. Ok, entonces lo que nos trata de dar a entender, Chio, es, tenemos tú eres el dueño de la obra, registras tu obra ante CIROC para efectos de avisarle al Seguro Social cuánto es lo que vas a construir, ¿no? ¿Y qué vamos a registrar en el CIROC para empezar? ¿Qué datos específicos tenemos que poner? Pues nos pide dentro de la licencia de construcción, y hay que meter los metros cuadrados de construcción, el tipo de obra, para poder calcular las cuotas. Primero la mano de obra que va a requerir la autoridad, pues ya tiene como preestablecido, ¿no? Si tu obra es de bodegas, pues es un porcentaje destinado a construcción de bodegas. Si es casa habitación, pues es otro porcentaje donde ellos estiman el costo de mano de obra que va a tener la construcción. Y en base a la mano de obra, pues estiman el pago de cuotas que nosotros tenemos que pagarle al IMSS, que al final del día pues es lo que les interesa, ¿no? Lo que están buscando y cuidando. ¿Qué es lo que ellos en su cabeza tienen? Exactamente. Pero supongamos que tú eres el propietario, registras tu obra por X monto, a veces pienso que con números se entiende mejor, o sea, 100 millones, ¿no? Y esos 100 millones de ejecución de la obra pues trae materiales, utilidades, mano de obra. Financiamientos. Exactamente. Entonces, eso lo registras tú. Pero ¿tú puedes ejecutar la obra por ti misma? ¿O puedes contratar a subcontratistas o a terceros que te ayuden a construir? Sí se pueden contratar, se puede subcontratar, siempre y cuando pues cumplan con ciertos requisitos. Y ahí, pues de entrada, ahorita el primero y el más nuevo, pues es que estén en el REPSE. ¿Por qué? Porque pues no podemos subcontratar algo que nosotros, si yo soy un constructor, pues no puedo subcontratar a alguien que me haga obra civil si yo me dedico a hacer obra civil. Pero sí puedo subcontratar a lo mejor al herrero, al eléctrico, al de acabados, al de aire acondicionado. Puede haber subcontratos por ciertas fases de la obra. Y eso se vuelve muy interesante porque supongamos que yo soy ese tercero de esa obra que tú eres el propietario y que me contratas para hacer una parte de la misma. Y vengo con mi gente, ¿no? Y si yo no estoy registrado en el REPSE, y si yo no estoy dado de alta y llevo mi gente y mi gente tiene un accidente en tu obra, ¿qué pasaría, Rosy? Pues imagínate, se convierte en una responsabilidad solidaria para el dueño de la obra. Y pues de ahí se pueden derivar pues hasta capitales constitutivos. O sea, siendo mi trabajador, si lo llevo a tu obra y se accidenta, ¿la responsabilidad es tuya y no mía? Pues es responsabilidad solidaria. Al final del día, pues es responsabilidad tuya porque era tu trabajador, pero al momento de yo ser el dueño y el titular, pues me vuelvo responsable solidario. Y es bien interesante la obra en ese sentido, ¿no? Porque van a ir a ejecutarte a ti, el instituto, ¿no? Y esos capitales constitutivos que explícanos entonces, se abre otro tema, cómo se van abriendo diversas cositas en ese aspecto. ¿Qué sería un capital constitutivo? ¿Qué va a pasar? Pues ahí, de entrada, pues la empresa es la responsable, ¿no? Porque es la obra de la empresa, en lo que determinan si había un contrato, si había un subcontrato, pues el dueño pues es el principal responsable. ¿Y qué es lo que dice el IMSS? Pues ¿sabes qué? Tú tenías trabajadores que no estaban dados de alta, ¿y cuánto tiempo tiene la obra? Entonces te voy a cobrar de manera retroactiva, más aparte, pues multas y todo lo que conlleva el no dar de alta al trabajador en tiempo y forma. Y eso que yo debí de haber hecho
que tú aceptaste que yo llegara a tu obra sin que mis trabajadores estuvieran inscritos o inclusive yo registrado, termina en repercusiones hacia ti, que eres el propietario de la obra, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que por eso también la autoridad ahorita es tan estricta en ese sentido, de que te pide pues que también informes de manera bimestral qué trabajadores estuvieron en cada obra. Y ahora pues eso hay que relacionarlo también con el SUA. Antes era como que, pues de aquí le quitaba y le ponía y le movía. Ahorita pues la autoridad cada vez se vuelve más estricta en ese sentido y nos pide más detalle de qué es la gente que está, en qué obra están, porque hay veces que constructores tienen 2 o 3 o más obras al mismo tiempo, entonces pues hay que especificar qué días estuvieron en cada obra. Ok, entonces, a ver, me estás diciendo, tú eres el responsable de la obra, la propietaria, tú llenas tu CIROC de propietario, te da un número el sistema. Sí, nos da un número de registro como titular. Como titular, me contratas a mí como tercero, yo tendré que darme de alta en CIROC. Tú te puedes dar de alta en el CIROC, pero haces referencia al número principal de la obra. Que es el tuyo. Que es el mío. Para que entonces de ese monto que tú vas a construir, digamos que me cedes una parte de la construcción a mí. Sí, es correcto. Junto con mis trabajadores que yo traigo. Sí, al final del día lo que busca el IMSS dice, a ver, tu contrato vale 100 millones de pesos y son naves industriales, no sé, vamos a poner ejemplo, el 20% corresponde a mano de obra. Okay. Entonces dice, del 20% de 100 millones, pues son 20 millones. De esos 20 millones me vas a pagar el 30% de cuotas. Okay. Entonces, eso es lo que vale la obra para el IMSS. Y entonces, si tú subcontratas, pues tú tienes que verificar que la persona que vas a subcontratar pague las cuotas, porque de lo contrario, si él no paga, a quien le van a venir a cobrar es al titular. Entonces, si tú aceptas contratarme de alguna manera donde yo no pago seguro social o no lo pago bien, el responsable siempre serás tú. Sí, correcto. Y yo puedo hacerme un lado, por así decirlo, ¿no? Estás aceptando esa responsabilidad. ¿Qué más nos puedes platicar respecto de eso? Decías algo del tema de los trabajadores, es decir, yo tengo, no sé, 30 trabajadores, pero mando a tu obra 10 o 15 trabajadores. Lo que te quiero preguntar es, si todo mi seguro social que yo pago, ¿te lo puedo ceder a ti o solamente por los trabajadores que yo mandé a tu obra? Pues en estricto sentido es por los trabajadores que están en la obra. Okay. Al final del día también pues depende mucho de la información que tú estás reportando, porque si a lo mejor vienes y trabajas en mi obra con ciertos trabajadores, pero tienes otras obras que tienes que reportar para CIROC, pues entonces se tienen que dividir. Porque mi 100%, como le trabajo a otras obras, sería una parte a la tuya, otra parte a Z y otra parte a W y así nos vamos, ¿no? Es correcto. Ok, para que tengamos cuidado. ¿Y eso cómo se lo doy a conocer al Seguro Social? ¿En dónde lo reporto? ¿Cómo lo hacemos? Sí, eso se refleja en el SUA. Okay. Al momento de nosotros, se tiene que, ahí no tendríamos que pagar conforme a las descargas que hacemos de las emisiones, sino que en el SUA hay que detallarlo y asignar los trabajadores al número de obra. Tú dices, ¿sabes qué? Estos 2 trabajadores estuvieron por tantos días en esta obra. Y ahí lo vamos asignando en el SUA y ahí, conforme a eso, se carga al CIPARE y ahí se hace el pago. Y ese lo tendría que hacer yo, ¿verdad? Sí. Yo lo tendría que hacer, que trabajo en tu obra, que tengo X número de trabajadores, entonces tengo yo, no sé, 4 contratos, entonces de esos contratos el tuyo, y digo, este número de obra de Rocío, yo mandé tantos trabajadores y aviso, reporto por ahí, ¿no? Es correcto, Mario. Okay. ¿Y tengo que hacer algo más, aparte del SUA, algo más en el CIROC donde tenga que señalar algún otro aviso? Pues sí, se tiene que presentar ese aviso bimestral y obviamente cuando ya se termine la obra hay que hacer una terminación de obra. Se presenta un aviso donde ya se concluyó la obra y muchas veces, en este caso cuando es una obra grande, pues normalmente nos piden la determinación de diferencias. Que es cuando tú le dices al IMSS, ¿sabes qué? Pues yo fui subcontratado para la parte eléctrica, esta fue mi gente, estas cuotas fueron las que yo pagué, y el IMSS te hace como la revisión de decir, ok, a ver, de acuerdo al monto de la obra, al monto de mano de obra, si es lo que pagaste o existe una diferencia, y es cuando se pagan las famosas determinación de diferencias ante el IMSS, que casi que vamos a que nos hagan la auditoría y nos den el visto bueno, ¿no?
Ok, entonces ya presenté esos SUAS que me mencionas, ya fui al Ciroc y presenté avisos trimestrales, ya terminamos. ¿La que está sujeta a la revisión por materia de seguro social realmente eres tú o seríamos los dos? Pues en titular, el principal es el dueño. Eres tú. Más bien la preocupada sería yo en solicitarte esa determinación de diferencias para ver que las cuotas que pagaste vayan de acuerdo a la obra que ejecutaste. Y porque el instituto cuando te revise y te haga la determinación, te va a restar las cargas que tuvieron cada uno de tus subcontratados más la tuya que hayas tenido, ¿no? Es correcto. Ok. Y bueno, en ese sentido ya nada más para poder precisar un poquito hacia adelante, pues el instituto pretenderá determinarte muchas veces bajo esos metros cuadrados de construcción, que finalmente tú tendrás que también demostrar que tienes contabilidad, que tienes una administración, que tienes tu pago de seguridad social y en ese sentido pues tener una conciliación con el instituto, ¿no? Sí, es correcto, Mario. Nos obliga pues a llevar ahora sí que la contabilidad y pues se hablaba mucho también de que antes pues al momento de construir pues tenías se veía como cuando echabas el colado, todo el cemento, la mano de obra que requería y que implicaba. Ahorita pues también con toda la tecnología que hay en materia de construcción, pues esa mano de obra se ha disminuido. Entonces Claro, es muy importante documentar que a lo mejor tu mano de obra es menor, pero ¿por qué? Porque se están utilizando nuevas técnicas. Ahora pues ya los techos no son como antes de puro concreto, sino que llevan una parte de ciertos materiales que eso optimiza y ya vi una máquina con una pluma que ya no es algo manual. No, es que hoy te encuentras desarrollos en los que, vamos a poner que esta plancha que está aquí es el terreno, cuadriculan, ponen unas bases, llega la máquina, rellena y digamos que la mano de obra ya está. Ya está, ya es una persona que está nada más ahí monitoreando y el IMSS piensa y se imagina que todavía son 15 personas que están cargando los botes y los están... Claro, ya después vives ahí, te mueres de calor, ¿verdad? Sí. Concreto puro, pero esa es otra cuestión. Pero finalmente es precisamente lo que estás comentando, ser muy específicos o muy técnicos en señalar cómo lo hicimos, cómo se llevó a cabo, porque no forzosamente hoy se puede requerir X número de personas, se reduce el número de las mismas para efectos de ejecutar. Claro, y creo que eso pues nos lo va a decir la contabilidad. Por Claro. eso es muy importante también el registro que nosotros tengamos en contabilidad, porque el IMSS también nos puede solicitar esa información. Perfecto, Rocío. ¿Y qué más nos puedes contar? Porque pues creo que por ahí también se deriva una situación de que, sobre todo en el tema de las casas habitación, ¿no? En el que tú enajenas casas habitación, pero para hacer esa operación o esa actividad, por ejemplo, contratas al plomero, al electricista, al herrero, esos que les llaman servicios parciales, en el cual, pues yo, Mario Mejía, voy a hacerte uno de esos servicios parciales en los cuales, pues te traslado el IVA, pero tú cuando vendas la casa no lo puedes trasladar porque se encuentra exenta, según por ahí dice la ley del IVA. Ajá. Y platícanos de eso, porque ahí tengo una confusión en si te facturo con IVA o no te timbro con IVA, ¿qué hago yo, servicio parcial de construcción? Sí, claro, Mario. Pues bueno, la ley del IVA nos dice que hay ciertas enajenaciones por las cuales no causará el IVA. Entre ellos, pues viene es la fracción segunda, construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación. 9 de la ley del IVA, si mal no recordamos. Ajá, 9 de la ley del IVA. Entonces, pues bueno, aquí hay un decreto de marzo del 2015 que pues aún sigue vigente, donde nos habla justamente de esa prestación de servicios parciales de construcción. ¿Ya cumplió sus ayeres? Ya, mira, ya estamos es que 10 años. Sí, 11 años. Ajá, casi 11 años. De ese decreto que establece. Sí, entonces este decreto nos dice que cuando tenemos prestación de servicios parciales de la construcción, puede ser el herrero, puede ser el carpintero, puede ser cualquier servicio que sea adherido al suelo. Entonces nos dice que podrán no cobrar o no, más bien no trasladar el IVA, y estamos hablando de un 100% de IVA, pero pues tenemos que cumplir ciertos requisitos. Entonces, si nosotros estamos hablando que nos dedicamos a construir casa-habitación, podríamos nosotros pedirle a nuestros proveedores, imagínate un herrero, un plomero, que no nos cobre el IVA, pues yo creo que sí sería
pues entrada el 16% de disminución que tendríamos en el costo, porque eso va directamente al costo. Hacer una actividad exenta, pues todo va directamente al costo. Ok, entonces yo te hago una parte parcial de la construcción, Ujú. o sea, te hago toda la parte de aluminio. ¿Tengo la posibilidad entonces yo como servicio parcial de construcción de timbrarte sin IVA? Sí, siempre y cuando estemos adheridos al decreto. Ok, ok. ¿Y qué tenemos que hacer para estar adheridos los dos? Hay que presentar un aviso. Yo como titular, obviamente uno de los principales requisitos es que la licencia de construcción esté a nombre del titular. Ok, tuya. Tuyo, ajá. Y creo que a veces es uno de los grandes problemas en la Sí, construcción, ¿no? exactamente. Que hay desgraciadamente, y eso la gente lo tiene que observar ya en un comercial que hacemos, es que mucha gente adquiere vivienda y pues el que construyó ni licencia tenía. Ujú, es correcto. Y es lo que llega a complicar el adherirse a este estímulo, ¿no? ¿Qué más, Chio? ¿Qué más? Entonces, bueno, pues es uno de los principales requisitos, que la licencia de construcción esté a nombre del titular. Ujú, Es el primer requisito. Hay que presentar un aviso en el cual nosotros vamos a optar por este beneficio. Y pues Ok. de esta prestación de servicios parciales de la construcción. Y la persona que también nos va a prestar el servicio tiene que presentar un aviso, Mario, en donde se adhiere a esta opción. Recuerdo que en alguna ocasión alguno de nuestros clientes, ellos trabajaban para un desarrollo inmobiliario Ujú, y iban a prestar servicios de acabado ujú. dentro de las casas que estaban Ya construyendo. de la obra negra que está establecida. Ajá, Ajá, entonces nos pidieron a nosotros como empresa adherirnos a ese decreto. ajá, Ahora estuvimos como del otro lado. ok. Entonces, pues presentamos el aviso. Este aviso yo como prestador de servicio tiene que presentarse en enero de cada año. Ok. ¿Y si no lo hago en enero? Pues ya no podrías ser sujeto al decreto. Hay varios momentos, ¿no? Ok. Por ajá, ejemplo, cuando tú inicias, cuando tú te das de alta en la actividad, ajá, tienes un mes para poderte adherir. ok. O cuando empiezas a desarrollar esa actividad, también tienes ese periodo para poder adherirte al decreto. Pero tengo entendido que si ya una vez que tú te adhieres a ese decreto, tienes que renovarlo cada año en el mes de enero. Ok, entonces me estás diciendo, a ver, a mí me interesaría porque yo soy el de servicios parciales de construcción, entonces hoy empiezo a trabajar contigo y tú vendes las casas y me contratas para una actividad específica, como dije, aluminero o la plomería, etcétera, ¿no? Entonces yo hoy puedo adherirme. Ujú. Ok, excelente. Y tengo que esperar que SAT me diga que sí, que me diga que no, que me... Sí, hay que presentar el aviso Ajá. y esperamos una respuesta por parte de la autoridad. Ok, ya estoy adherido. Ujú. Yo te tendría que pedir o que me soportes el que tú también lo estás. Sí, yo tengo que presentar un aviso, si no me recuerdo es el formato 61, Ajá. donde yo digo que nos adherimos a ese decreto y tú tienes que timbrar dentro de tu factura, pues hay un complemento donde diga que es prestación de servicios parciales de la construcción dentro de la factura y esa factura pues estaría exenta de IVA. Entonces yo tengo entonces la posibilidad de emitir un timbrado especial, Sí, correcto. donde en lugar de decirte servicios de plomería 16%, voy a poner servicios de plomería exento y aparte tengo que señalar ese complemento, o sea, adquirir ese servicio para poderte timbrar de esa forma. Sí, es correcto. Ok, entonces se vuelve muy interesante porque no es como este tema de los timbrados que de repente puede ser muy ninguneado, pues ahora yo como servicio parcial de construcción he adherido que te timbro un servicio parcial y tengo que tener un complemento especial para poder llevar a cabo la operación Es y estar correcto. exento. Ujú. Y platíqueme un poquito de mi actividad, Chio, porque entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Porque pues yo te trabajo a ti que vendes casas, te hago ese servicio parcial de construcción, te timbro exento, pero al rato le timbro al vecino de enfrente que vende bodegas y ¿puedo hacer lo mismo con él? No. No puedo, porque yo no. No, porque solamente es para prestación de servicios parciales de construcción. Y ahí la verdad se convierte en algo interesante, Mario, porque aun cuando existe este beneficio, Ujú. muy pocos lo toman, porque pues no es sencillo ni para la persona que lo va a hacer uso del beneficio,
como para los prestadores, porque tú le dices, oye, ¿sabes qué? Es que me tienes que timbrar exento. No, pero ¿por qué? Es que mi contador me dice que no, que todo tiene que ir con IVA. Entonces ahí se empieza a hacer como complejo y muchas veces por este tema de emisión de comprobantes de timbrado dejan ir los trabajos. Ok, pero para mí pues es algo interesante que yo pueda timbrarte exento. Y tengo el trabajo contigo, ¿no? Y tú ya no tienes un sobrecosto en tu operación, Claro. porque al vender casas habitación, pues ese IVA que yo te hubiera trasladado se convierte en eso, en un costo. Exactamente. Pero si me acabas de mencionar y sigo con la duda, porque me dices, yo al vecino de enfrente que vende bodegas, a ese sí le tengo que timbrar con IVA. ¿Sí? ¿Y qué pasaría entonces conmigo? Porque ahora yo tengo meses que voy a tener a lo mejor todo exento, a lo mejor todo Grabado, con IVA, o a lo mejor con los dos. ¿Qué va a pasar conmigo? Vamos a tener que, ahí se vuelve interesante porque entonces tú vas a tener que hacer un prorrateo del IVA. Ajá. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a los ingresos que tuviste en ese mes, vamos a tener que prorratear el IVA y de acuerdo a ese prorrateo vamos a aplicar el IVA acreditable, porque pues no podemos aplicar el IVA de acuerdo a una tasa donde hay ingresos grabados e ingresos exentos. Okay. Si fuera tasa 0%, pues ahí no hay problema, porque esté 100% el IVA acreditable. Al ser un IVA exento, ahí tenemos que hacer ese prorrateo. Ok, entonces se vuelve mi contabilidad especial y se vuelve un poco más compleja de lo normal. Quizá a veces por eso hay quienes, tú dices, se muestran renuentes al tema del tema exento, porque se vuelve algo especial para poder reportar a la autoridad y para poder acreditar IVA y para poder pagar el IVA correctamente. Sí, es correcto, Mario. Ok, tío. ¿Qué más nos puedes decir? Nos mencionabas que yo hoy puedo inscribirme, ¿no? Al Servicio Parcial de Construcción o adherirme al decreto, pero me decías que en enero yo tengo que renovar. Tú no, pero yo sí. Ajá. Quien recibe quien presta el servicio tiene que estar renovando cada año. Okay, entonces supongamos que yo hubiera empezado en 2024, en 2025 tuve que haberme renovado y en este enero pasado tuve que haberlo hecho. Ajá. ¿Y si no, se me hubiera pasado? Si se hubiera pasado, pues ahí sí. Ya no tengo opción de poderme subir, ¿verdad? No, ya no hay opción, porque sí, la ley establece que cuando inicias actividades en el RFC tiene que ser al mes siguiente de tu inscripción. Ajá. Cuando ya es un contribuyente inscrito que inicia operaciones sujetas al estímulo, al mes siguiente en que inicia actividades. Y los otros contribuyentes en enero del ejercicio donde ejercen la opción. O sea, sí tiene que ser forzosamente en enero. Y si se me fue, estoy frito por este año, ¿no? Quizá al siguiente podría volverme a subir. Sí, en enero, cumpliendo con los requisitos, adhiriéndose dentro del mes de enero. Okay, ahí por ahí perfecto. Muchos decían, y si doy de baja la actividad y la vuelvo a dar de alta, se renueva el plazo. Pues ya sería como dependiendo de cada quien si quiere tomar el riesgo, ¿no? Yo creo que ya sería un riesgo porque finalmente es muy claro que venías en ese esquema, ¿no? Sí, exacto. Y nada más estás jugando quizá con el tema tecnológico y algunas opciones que se puedan dar, pero no creo que sea correcto el poderlo claro, el poderlo llevar a cabo es correcto. ¿Qué más nos puedes platicar de esta actividad tan interesante como son los desarrollos inmobiliarios, Chio? Híjole, pues la verdad es que siempre partir de una parte financiera, porque al final del día pues la autoridad, al momento de nosotros estar proyectando, creando un desarrollo inmobiliario, pues la parte financiera debe de estar muy bien estructurada. Pero si dentro de esa parte financiera no se incluyen todos estos costos, toda esta proyección de pago de impuestos, de pago de cuotas sociales, nos ha tocado de repente que dicen, pues es que no tengo para pagar. Pues sí, pero porque financieramente en su momento no se proyectó de manera correcta. Entonces creo que la parte fiscal no es el problema, sino es la parte financiera y la proyección y la estructura que pues deben de voltear a ver tanto grandes como pequeños. La verdad es que nosotros vemos de repente muchos constructores chiquitos que van iniciando y de verdad es que es complicado de explicarles todo este tema, el tema del costo social de los trabajadores, ahorita con estos incrementos de salario. Estábamos haciendo un análisis, Mario, y pues se nos fue casi hasta el 45% el costo de un trabajador, ya incluyendo pues todas las prestaciones que tiene, incluyendo pues la parte de cuotas sociales. Eso que comentas porque genera, alguien lo va a tener que pagar, ¿sí?
¿En qué se distribuye ese 45% de costo? Pues mira, es el salario base Ujú, y vienen pues las prestaciones de ley, que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, ujú, vienen las cuotas obrero-patronales, ujú. viene el impuesto sobre nómina. Sumando todas estas prestaciones, no sé, el trabajador con el salario mínimo gana 9,500 y ya incluyendo todas las prestaciones Correcto. de manera mensual, por ejemplo, la bimestral, pues haciendo el cálculo de manera mensual, se nos va a un costo de más de 13,000 pesos. Entonces casi representa el 45% del... Yo a un trabajador le pago 9,500, pero realmente me está costando 13,000, 13,500. Entonces, como pues no solamente en el giro de la construcción, sino creo que para cualquier negocio es muy importante tener considerados todos estos costos, porque hay veces que cotizamos y estamos cotizando con un 25, con un 30% adicional, cuando pues el día de hoy ya los costos han cambiado. Y esto puede generar errores muy graves, como pueden ser estructurales o algunas cuestiones porque abaratas los costos y ya no puedes seguir adelante, ¿no? Sí, al momento que ya empiezan a llegar los pagos, pues ya vemos que pues, oye, pero es que se incrementó el costo social, ¿no? El pago de IMSS, el pago del Infonavit, y pues aún sabiendo también que el rubro de RCB también va incrementando. A partir del 2023, pues ha ido incrementando y de repente es algo que no volteamos a ver, que no se le ha dado tanta difusión, pero ya cuando te llegue en el bimestre de ahorita en marzo el pago de enero y febrero es cuando dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Qué subió, no? Ok, entonces haciendo una recapitulación de todo lo que hemos venido platicando, es una actividad que tiene un privilegio, vamos a llamarlo así, en que te pactas con un contrato, el cual no te acumulas en ese momento. Ujú. Y me voy a acumular por estimaciones, Estimaciones. como bien mencionabas, ¿no? Esas estimaciones se timbran, Ujú. ¿sí? Sí, sí, se timbra. Y las llevas a la contabilidad. Es correcto. ¿Correcto? Y después vas a tener que tener cuidado en los temas de los costos, como es toda esta cuestión de la seguridad social. Ujú. ¿Sí? Hay un impuesto estatal ahí merodeando, Chiore, haciendo remembranza de estos temas de los costos. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Estoy sujeto al impuesto sobre nómina o no lo estoy? ¿Por ser constructor tengo algún privilegio? ¿Qué puedo...? No, pues todos estamos obligados, al momento de nosotros tener trabajadores, pues estamos obligados a darnos de alta en el impuesto sobre nóminas, que es un impuesto, como bien comentas, estatal, Ok. y pues a realizar el pago. Ahorita es el 3%, hay un subsidio, que son 8 salarios mínimos elevados al año. Ujú, ujú. Está ese subsidio, total de mi nómina, menos el subsidio. El resultado que tengamos, pues es el 3% directamente. Y ese 3% que paga el que tiene esos trabajadores, seas tú propietario, sea yo subcontratado, pues incide en los costos, ¿no? Sí, definitivamente, ¿Mm? se va el costo. Y algo también bien interesante, Mario, es que hubo una cruce de información entre el IMSS y la Secretaría de Finanzas, que muchas veces pues nosotros declarábamos, no sé, de repente me llegó a tocar de que alguna empresa tenía un menor de edad y pues no tenía el RFC y por más que le decías necesitamos el RFC para timbrar su recibo de nómina, pues no lo conseguía y nos llegaron diferencias por ese trabajador porque el IMSS cruzó información con la Secretaría de Finanzas y decía, ¿sabes qué? Pues tienes más trabajadores dados de alta que los que estás reportando. Entonces ahí se vuelve pues bien interesante el tener el 100% de nuestra nómina timbrada o bien aunque no esté timbrada, pues declarar el 100% de los trabajadores, aunque por alguna situación pues no tengamos su RFC y no se haya timbrado el recibo. Ok, pagar el impuesto que nos corresponde. Ujú. Ahora, pero tienes razón, en ese sentido nos llegaron cartas de invitación de Finanzas del Estado y hubo algunas personas que cayeron en esa situación porque estos que les has llamado constructores chiquitos, ¿no? Que dicen, hago una casita, pero esa casita es un palacio, pero así le llaman ellos, donde registran al trabajador con un salario mínimo, pero realmente no lo registran o no hacen un timbrado de nómina, no llevan toda la formalidad y por ahí lo detectó Finanzas del Estado, ¿correcto? Sí, sí es correcto. Empezaron como esas diferencias. Entonces, aún así, aunque tú te des de alta a lo mejor, porque también existe la modalidad donde tú te das de alta como patrón para tú construir tu propia casa habitación, pero eso no te exenta a que no tengas que darte de alta en el IMSS como patrón, el dar de alta tu obra, el dar de alta a tus trabajadores y pues cumplir con ese requisito también. Entonces, para los que están en ese sentido, que tengan cuidado, yo nada más
yo soy un constructor chiquito, como bien has mencionado, donde hago una casa, registro con un cierto salario, pero ya nada más ante Seguro Social para evitar el tema de los accidentes y estas cuestiones, pero todo lo demás lo obvio. Estoy en un riesgo que hoy debo de tomar en cuenta que tengo que resarcir. Sí, es correcto. Es lo que me estás comentando, ¿no? ¿Sí? Y pues tendría que ponerse al corriente, ¿no? Sí, al final del día pues pagar las cuotas que se omitieron, el impuesto que se omite. Porque pues Finanzas del Estado, por ese convenio que mencionas con Seguro Social, pues tiene un conocimiento de que hay trabajadores y pues Finanzas va por su 3%, pero finalmente queda ahí en el limbo para cuando, vamos a decir en términos de fútbol, que los hombres les gusta más ese tema, ahí quedó ese balón botando para el día que lo quiera agarrar el SAT, ¿no? Exactamente. Y Seguro Social también. Y el Seguro Social. Ok, Rocío. Perfecto. Pues bueno, en este resumen que estamos tratando de hacer ya casi acabándonos el programa y el tiempo que nos han dado en tu espacio AFEC, entonces estamos hablando de momentos especiales de acumulación de los constructores, estamos hablando de tener un contrato, estamos hablando de tener la seguridad social vigente al día como debe de ser y hay un estímulo que pudiésemos llegar a utilizar para efectos de deducir terrenos y otro en el cual en el tema de las casas de habitación podemos adherirnos a los dos a un decreto para que podamos tener un beneficio, sobre todo yo que soy de servicio parcial, para que pueda no trasladarte el IVA. Es correcto. ¿Es correcto, Chu? Bien. Es correcto. Obligaciones como mandar, tú que construyes la contabilidad electrónica, mandar tus obligaciones, ¿eso sigue vigente para ti, tanto como para mí? Sí, sí, correcto. Ok, Chu. ¿Algo más que nos quieras comentar antes de cerrar en este aspecto fiscal, contable, financiero, de todo lo que venimos platicando ahorita? Pues yo creo que a lo mejor lo que quedaría pendiente serían cuestiones de PLD, pues la construcción está dentro de las actividades vulnerables, entonces pues tenemos obligaciones en ese sentido también de estar presentando los avisos en el tema de todas las casas que se construyen o los desarrollos que se llevan a cabo, pues tenemos que informar en ese sentido también a presentar estos avisos ante esta nueva ley. Ok, y ese es un tema interesante que tocas porque es una materia totalmente diferente que quizá busquemos por temas de espacio algún otro momento para poderlo platicar, porque en prevención de lavado de dinero pues existen otras atenuantes que debemos de tomar en cuenta, aparte de las contables, fiscales, corporativas, seas persona física o moral como nos has venido platicando hasta ahorita, y PLD pues no se escapa ante ello, ¿no? Es correcto. Y tomarlo en cuenta hacia adelante. Pues bien, Chio, pues ya nada más por finalizar, alguna reflexión que nos quieras dar en todos los temas que hemos venido abordando y platicando el día de hoy, y pues que te dirijas a los afiliados para que puedan ocupar este espacio y platicar estos temas que son interesantes y ricos de hablar. Sí, claro. No, pues la verdad es que pues agradecerte la invitación a la FEC, a la comisión. Definitivamente pues siempre, yo te decía, estoy nerviosa por el tema, pero la verdad es que es muy padre el poder compartir. Al final del día creo que podemos sumar un poquito más. A lo mejor hay gente que conoce mucho más del tema, pero siempre el hablarlo, el platicarlo, el conocer diferentes puntos de vista, pues creo que ayuda a todos los afiliados, nos enriquece. Pues la invitación es que se animen a venir aquí a compartir de algunos temas y pues al final del día creo que es para enriquecernos entre todos, ¿no? Apoyarnos y tener diferentes puntos de vista también. No, y como bien mencionas, la Comisión Fiscal está abierta a ello. El espacio es para ustedes, para los afiliados que deseen participar y está este espacio de Speakers TV para que puedan platicar. Te agradezco y has aceptado. Sí me comentaba Chio afuera de foco que estaba nerviosa, no pasa absolutamente nada. Vamos a platicarlo y sobre todo seguramente hay muchos puntos interesantes para quien nos ha escuchado que es difícil abordarlos al 100% en un espacio, es plenamente informativo. Y también los invitamos a la Comisión Fiscal y de Seguridad Social que sesiona el último viernes de cada mes, 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana, en el cual disertamos sobre un tema. No es curso, todos participamos, opinamos, llevamos casos prácticos y lo resolvemos lo que se puede dentro de ese espacio de 2 horas, ¿no? Tu espacio AFEC, como hoy ha venido Chio a platicarnos, también es para ustedes y que puedan platicar un tema que sea de su interés y lo podemos discutir. Antes de irnos, nuevamente agradecer, Chio, muchísimas gracias, de verdad que hayas venido aceptado
y platicar este tema. Recuerden que tenemos este viernes nuestra sesión que sería el desayuno fiscal, pero estamos en tema de la conmemoración del Día de la Mujer y tenemos a mujeres que nos van a acompañar este viernes platicándonos diferentes áreas de la salud, liderazgo, fiscales, laborales, cómo han enfrentado estos retos actuales que tenemos de poder disertar en todos estos temas. Y pues bueno, están viendo el flyer en las pantallas. Los esperamos este viernes 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, donde platicaremos sobre todos estos temas que son muy interesantes. Pasa el desayuno fiscal para el día 15 de marzo, donde estará con nosotros nuestro buen amigo, el maestro Sergio Ledesma, que nos hablará de PTU y en todos los efectos fiscales, corporativos y contables que tenemos que abordar. Es lo que tenemos para ustedes en este mes de marzo y algunas otras cosas que vendrán venideras en la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Les agradecemos mucho. Chivo, despídete, estamos a sus órdenes. Hasta luego. Muy buenas noches, gracias.